Hoy, 25 de noviembre, celebramos en esta sesión el 70 aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta asociación nace en 1951 en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, del 23 de abril al 6 de mayo, por iniciativa del presidente mexicano Miguel Alemán Valdés, con el respaldo de la Real Academia Española y de las 20 corporaciones asociadas en ese momento, correspondientes después. Se suma también Filipinas, que ya contaba con una academia. La Academia Argentina de Letras pertenece al régimen de asociada hasta noviembre de 1999, en que pasa oficialmente a la categoría de correspondiente de la Real Academia Española y por ende de la Asociación de Academias. El objetivo de esta asociación es la unidad idiomática en la diversidad y todo lo que atañe a la cultura lingüística que las hermana. Por eso, en su escudo distintivo se lee el siguiente lema: una estirpe, una raza y un destino. El escritor Ramón Díaz Sánchez, académico de número venezolano y participante del tercer Congreso de Academias organizado en Bogotá en 1960, dice: de receptoras pasivas de las consignas de la Real Academia Española, su nueva función las convierte en emisoras de impulsos originales, lo que quiere decir que de meras conservadoras pasan a ser creadoras. Estos dos adjetivos, originales y creadoras, no son gratuitos, pues implican la apertura definitiva hacia el policentrismo. La academia de cada país reafirma así su autonomía para validar las normas lingüísticas locales. Mediante el Convenio de Santa Fe de Bogotá del 28 de julio del mismo año, los 16 gobiernos signatarios de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, El Salvador y Venezuela reconocen el carácter internacional de la Asociación de Academias y de la Comisión Permanente como órgano de aquella. Este convenio, registrado por el Gobierno de España en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, entra en vigencia el 14 de noviembre de 1963. En 1964 se celebra en Buenos Aires, del 30 de noviembre al 10 de diciembre, el cuarto Congreso de la Asociación. Se determinan las funciones que deberá cumplir la Comisión Permanente y se crea el cargo de Secretario General, que recae en el académico numerario argentino Luis Alfonso. El presidente es Dámaso Alonso, el tesorero Rafael Lapesa y los dos vocales Baltasar Izaza Calderón, de Panamá, y Luis Flores, de Colombia. En 1980, el segundo secretario general es el académico de número colombiano José Antonio León Rey. El tercero, el académico puertorriqueño Humberto López Morales, y el cuarto y actual, el académico venezolano Francisco Javier Pérez. Concordia y fraternidad constituyen los dos pilares de la asociación y una labor ingente que corroboran los congresos internacionales de la lengua española: Zacatecas, Valladolid, Rosario, Cartagena de Indias, Valparaíso, Ciudad de Panamá, San Juan de Puerto Rico y Córdoba, Argentina. Y los congresos de academias de la lengua española. La consigna es sin prisa, pero sin pausa. Y sin prisa, pero sin pausa, les rinde todos los días homenaje a las palabras del español que enarbolan la rebeldía, la aventura, la fuerza de la sangre, la poesía, los valores, la paz y la esperanza de todos los pueblos de habla hispana. La asociación, junto con la Real Academia Española,
fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2000 con motivo de sus esfuerzos de colaboración y consenso. Diría Don Quijote, al bien hacer jamás le falta premio. Y premio es también el agradecimiento de todas las academias que componen esta entidad. Por eso volvemos al sabio Don Quijote, quien expresa con convicción: de gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe. En homenaje a los 70 años de esta entidad, el académico Rafael Felipe Oteriño, en nombre del académico Jorge Cruz, se referirá a Luis Alfonso, primer secretario durante varios años de esta asociación. Bien, bueno, honrado por la confianza, presto mi voz al querido Jorge Cruz para leer estas palabras que ha escrito para la ocasión, para celebrar este homenaje a los 70 años de la SALE en la persona de uno de sus académicos de número de nuestra academia y además secretario general de la SALE. Se titula Luis Alfonso en la Asociación de Academias de la Lengua Española. 70 años atrás, durante el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, quedaron fundadas la asociación que iba a reunirlas y su comisión permanente. El acontecimiento tuvo lugar en México, en el espléndido Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal, por iniciativa del entonces primer mandatario de ese país, Miguel Alemán Valdés, miembro de varias academias de la lengua y doctor honoris causa por varias universidades. La nueva entidad había nacido con el designio esencial de trabajar a favor de la unidad, integridad y crecimiento de la lengua española. El Congreso se anunciaba como un gran acontecimiento, las expectativas pronosticaban un importante suceso, una resonante consagración de la hermandad hispanoamericana. La Academia Mexicana se había esmerado en convocar personalmente a la Real Academia, enviando a 3 de sus componentes presididos por su director, el filólogo y lingüista Alejandro Quijano. La recepción en España había sido excepcional, pues varios académicos españoles habían recibido a sus colegas mexicanos en el aeropuerto de Barajas y la corporación, por primera vez en su trayectoria, los había agasajado con un banquete. Además, México había ofrecido a España la presidencia del Congreso. Ramón Benéndez Pidal, presidente del Real Organismo, había celebrado la iniciativa mexicana y aceptado enviar delegados al Congreso. A este Congreso de Academias, dijo ante los huéspedes, al que asistirá la Academia Española, ahora tan cordialmente invitada, auguramos desde ahora los más felices resultados. Los delegados mexicanos regresaron a su país con el convencimiento de que su misión había sido exitosa. Sin embargo, llegado el momento de recibir a las delegaciones, la española no se hizo presente. Un escueto telegrama provocó el estupor general. Decía: surgida dificultad insuperable. Nuestra academia participó de esa primera asamblea y José León Pagano, su representante, relató los hechos en un informe publicado en el Boletín de abril-junio de 1951. Allí cuenta que a su llegada, luego de 30 horas de vuelo, entró de súbito en una atmósfera enrarecida a causa de la no concurrencia de España al Congreso. Se desencadenó una fuerte corriente de hostilidad hacia la ingrata madre patria y las palabras ofensa, desaire y agravio se reiteraban en las constantes referencias al conflicto. La indignada efervescencia llegó a tal punto que el académico Martín Luis Guzmán, novelista y político de fuerte temperamento, propuso el cisma, que las academias americanas se separaran de la española. Pero la idea no tuvo apoyo.
La mayoría de los académicos mexicanos y las demás instituciones que conformaban la asociación no se adhirieron a la pasional propuesta. El conflicto fue diluyéndose y a fines de ese mismo año la Real Academia se unió a la Comisión Permanente. En Madrid tuvo efecto el segundo congreso y, restañadas las heridas, la capital española se constituyó en sede de la institución, alojada en el edificio de la Real Academia. En verdad, la Academia Española no había sido la responsable de la ausencia de su delegación. Según palabras del secretario de la corporación, Julio Casares, la decisión se había tomado por indicación de la superioridad. El régimen franquista, imperante entonces y con una década de poder absoluto, mantenía relaciones tensas con el gobierno mexicano y le reprochaba su apoyo a los republicanos. Le exigía que manifestase públicamente haber puesto término a sus relaciones con el gobierno rojo, como llamaban los franquistas a sus enemigos, y desconociese la llamada representación diplomática republicana en México. En nuestro país, las academias nacionales soportaban momentos de turbulencia. Si nuestra academia había estado presente en ese borrascoso primer congreso, decisiones político-culturales tomadas por el gobierno de entonces no presagiaban nada bueno y se dudaba de que la entidad existiera cuando se celebrase el segundo en 1956. Desde el gobierno nacional se desencadenaron medidas regulatorias de las academias, que eliminaban su autonomía y las convertían en meras dependencias del Estado. En 1950 se había promulgado una ley en ese sentido, muy debatida en el Congreso y reglamentada en 1952 por un decreto que precisó sus alcances. ¿Cuáles eran esos alcances? Pues que las corporaciones, para su integración, debían presentar una terna de candidatos a un Consejo de Academias Nacionales encargado de efectuar la elección. También los presidentes debían someterse a esa instancia. No los elegían sus pares, sino funcionarios del gobierno. Además, curiosamente, los académicos cesaban en sus cargos a los 60 años. Debían irse a la edad en que lo habitual en todas las academias del mundo era que entraran. Las razones de la ley, comunes en los regímenes autoritarios, eran capciosas. Escudándose en la supuesta función social de los intelectuales y en el servicio que debían prestar a la sociedad y en particular a los sectores populares, los funcionarios ejercían la discriminación y buscaban la uniformidad ideológica. La relación de la academia con el peronismo había tenido un comienzo tranquilo, en 1947, con motivo de la conmemoración del 4º centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes. El presidente, flamante en su cargo, se sumó al acto con que la academia festejó el acontecimiento. Se efectuó el 12 de octubre, reconocido todavía como Día de la Raza, y en él estuvieron presentes, aparte del general Perón y su esposa, ministros, altos funcionarios y diplomáticos, testigos todos de una memorable jornada cervantina. El presidente, Carlos Ibarguren, abrió el acto. El secretario, Arturo Marazzo, habló en nombre de la academia. Y lo cerró el primer mandatario con un largo discurso de afirmación hispánica y católica, en el que encareció la entraña popular y la conciencia social del autor del Quijote. Es pertinente recordar que esta declaración de fe quedó suspendida años después, cuando el lazo con España se tensó y el vínculo con la Iglesia entró en conflicto hasta quebrarse. La relación estaba condenada al fracaso. Dadas las características invasivas de la administración peronista, lo agravaron 2 pedidos de la Subsecretaría de Cultura. El primero fue la mediación ante la Real Academia Española para que se incorporara al diccionario oficial, además de argentinidad y sanmartiniano,
la palabra justicialismo. Nuestra academia acordó en proponer las dos primeras, pero se resistió a la otra. La segunda solicitud fue el apoyo para presentar a la Academia Sueca la candidatura de la esposa del presidente al Premio Nobel de Literatura. Eva Perón había publicado en 1951 su autobiografía, conocida como La razón de mi vida. La Academia reunía entonces 22 miembros, cuyos nombres es bueno citar. Carlos Ibarguren era el presidente y Arturo Marazo el secretario. A ellos se agregaban los miembros de número Juan Álvarez, Rafael Alberto Arrieta, Enrique Banch, Francisco Luis Bernardes, Arturo Capdevila, Monseñor Gustavo Franceschi, Martín Gil, Roberto F. Giusti, Bernardo Jusay, Enrique Larreta, Gustavo Martínez Subiría, Álvaro Melián Lafleur, José Matías Sánchez Orondo y Mariano de Bedia y Mitre. Y Juan Pedro Ramos y Ricardo Sáenz Salles. Todos superaban los 60 años, de manera que de facto quedaban excluidos. El presidente Ibarguren rehusó aceptar la reglamentación y renunció al cargo. La Academia optó por el receso y el boletín, su documento de identidad, dejó de aparecer. Hubo un paréntesis de 4 años, entre el número 75 de octubre-diciembre de 1951 y el número 76 de enero-marzo de 1956. Desarticulado en 1955 el régimen justicialista, las academias recuperaron la antinomia y reanudaron su actividad. Los primeros en reincorporarse a la Academia Argentina de Letras después del paréntesis fueron Jorge Luis Borges, Fermín Estrella Gutiérrez, Luis Alfonso y Manuel Mujica Lainez, quien al referirse a la situación provocada por el gobierno anterior, habló de racia humanística. Gracias a su recuperación, la Academia pudo estar presente en el segundo Congreso de Academias de la Lengua, efectuado en Madrid en 1956, y contribuir a su jerarquía con ponencias de Enrique Banch, Arturo Marazo, Arturo Capdevila, Rodolfo M. Ragucci y Luis Alfonso. Luis Alfonso, tucumano, nacido en 1907, fue el único académico argentino que llegó a ser secretario general de la Asociación Interamericana. Hizo sus estudios primarios en el Colegio del Sagrado Corazón y los secundarios en el Colegio Nacional de la Ciudad Natal. Alumno de las Facultades de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de La Plata, e inclinado desde muy joven a los estudios lexicográficos, participó desde temprano de los trabajos de la Academia Argentina de Letras como investigador y asesor técnico. En 1946 lo fue del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas, cuya fundación había propuesto. En 1955 se le encomendó la dirección del Instituto Nacional de Filología y Folclore y en 1956 fue elegido secretario general de la institución. En abril de 1959, la Real Academia Española lo designó miembro correspondiente con el patrocinio de Ramón Menéndez Pidal, Julio Casares y Rafael Lapesa, una distinción que no era automática como hoy, sino individual. Finalmente, en el cuarto Congreso de Academias de 1964, celebrado en Buenos Aires, obtuvo el cargo ya mencionado, el de secretario general y miembro de la Comisión Permanente de Academias de la Lengua, ejercido hasta 1979. Fundó además, en 1978, el Instituto de Estudios Lingüísticos y Literatura Don Juan de Garay, al cual donó los casi 30.000 volúmenes de su biblioteca especializada en lengua y literatura españolas. Fue fundador y presidente de la Sociedad Argentina de Americanistas, presidente de la Comisión para el Estudio del Habla Hispanoamericana y representante de la Academia en el Comité de Actividades Culturales de la UNESCO. La obra escrita de Luis Alfonso es escasa. Al morir,
el 27 de julio de 1985, dejó varios trabajos inéditos. Notas sobre el vocabulario de Gonzalo de Berceo, La lengua de Santa Teresa, El mundo exterior en la poesía de Jorge Manrique, la obra literaria de José María de Pereda y Roberto J. Pairó, Su vida y su obra. Asesoró y planeó mucho, sobre todo para la academia, que fue el ámbito espiritual de su vida. Luis Alfonso era el secretario ideal, laborioso, ordenado, eficaz planificador y vigilante del cumplimiento de las normas. Menudo, de perfil bajo, de un tanto huraño, no muy afecto a las tertulias, nada confianzudo, su observancia solía irritar a algunos colegas. ¿Acaso los 15 años que vivió en Madrid entre 1964 y 1979 como secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española lo hayan desacostumbrado de Buenos Aires y en su reincorporación y ya sin su cargo se haya sentido como una suerte de inmigrante? Lo cierto es que vivió para la academia, muy apegado a los trabajos lingüísticos de la institución, sobre todo en busca y clasificación de argentinismos. En Crítica Bárbara, uno de los 3 artículos reunidos con el título de Moralejas en el tono primero de sus obras completas, José Ortega y Gasset exhorta a sus lectores a aprender a ser en la vida los segundos, los terceros y los últimos, dado que tan necesarios y útiles son los unos como los otros. La exhortación del filósofo no deja de ser aplicable al caso de Alfonso, que no fue primero, que optó por un quehacer intenso pero casi anónimo y sin embargo prestó un servicio importante no solo a la academia, sino a la corporación internacional que lo eligió como secretario. La asociación, de comienzos borrascosos, que él dirigió con reconocida capacidad, ha desarrollado a lo largo de sus 7 décadas una labor constante y de enorme valor, extendida a todo el espacio del habla española. Ha contribuido a mantener viva la hermandad hispanoamericana gracias a sus congresos, hasta ahora 16, efectuados en diversas ciudades del mapa hispánico, y ha afirmado su presencia con una serie de publicaciones relativas a la lengua y a la literatura. En efecto, la SALE, según las siglas distintivas, ha publicado obras normativas acordadas por todas las corporaciones, como la Nueva Gramática de la Lengua Española, la Ortografía de la Lengua Española, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario del Estudiante, el Diccionario Esencial de la Lengua Española, el Diccionario Académico de Americanismos y el Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española. En lo que respecta a las letras de la América hispana, la asociación ha ido elaborando un canon orientador que señala hasta ahora los nombres de Rubén Darío, Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Arturo Roa Bastos. Los congresos de la SALE, tantos como los SILE, que se conocen como se conoce a los congresos internacionales de la lengua española instaurados en 1979, son fenómenos únicos en los que las academias trabajan en conjunto por mantener la unidad del idioma común, respetando las diversidades y por asegurar la intercomunicación de más de 500 millones de hablantes distribuidos en varios continentes. Con estas palabras, la Academia Argentina de Letras se adhiere al feliz aniversario de la ASALE. Nada más.